comunismo se originó en el siglo XIX por Karl Marx y Friedrich Engels, mismos que escribieron el Manifiesto Comunista en 1848. Estos vieron al comunismo como el estado óptimo, la socialización de los medios de producción. Para Marx, solo después de la humanidad fuese capaz de producir en exceso, la propiedad privada se desarrollará de forma masiva y permanente. Sin embargo, en Occidente, el comunismo era una idea de una sociedad basada en la propiedad común. En el siglo XIX, el ascenso del comunismo como una idea política fue expresado por Marx, que desarrolló el marxismo, y Friedrich Engels, que desarrolló la concepción moderna del comunismo como el resultado de una revolución de lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. La primera vez que el Partido Comunista tuvo poder fue en 1917 durante la Revolución Rusa. De acuerdo con el comunismo, el capitalismo es responsable de la desigualdad e injusticia social. Esto provoca que genere una gran brecha entre las clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos a modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. De acuerdo con las ideologías comunistas, se fundamenta en el marxismo llevándolo a un estado final extremo. Aspira a la sociedad donde se eliminen las clases sociales de manera que, en teoría, no existan personas con mayores privilegios que otras. Planea que toda la economía se planifique desde un ente central desde donde se determinará cuánto se producía y a qué precio vender. Tiene distintas corrientes como el lenismo, el troquismo y el maoísmo. Durante la existencia de la URSS, más conocida como la Unión Ruso-Soviética, tuvo bastantes enfrentamientos con otras potencias mundiales y o países. La primera de la que se tiene registro fue desde 1918 hasta 1920, la cual fue la Guerra Civil Rusa. Su ubicación fue la RSFS de Rusia, y el resultado fue que el recién creado Ejército Rojo vence al Movimiento Blanco y a sus aliados extranjeros. El segundo conflicto fue iniciado durante 1919 y terminó en 1921, que fue la Guerra Polaco-Soviética, en la ubicación de Bielorrusia, Polonia y Ucrania. Los soviéticos son vencidos y deben ceder importantes cantidades de territorio a Polonia. El tercer conflicto fue dado en 1921 y fue la rebelión de Kronstadt en Rusia. El último gran levantamiento contra los bolcheviques, el Ejército Rojo lo reprimió. El siguiente fue en 1922 hasta 1931, revuelta de los Basmachi en Asia Central. El Ejército Rojo logra controlar las revueltas antisoviéticas de Asia Central. El siguiente fue en 1932 hasta 1939 en las guerras fronterizas soviético-japonesas. Fue dada en la frontera de Manchuria, de la URSS y Mongolia. Los soviéticos logran repeler la amenaza japonesa infligiendo una dura derrota a los japoneses en la batalla de Khalkhin Gol. En 1939 a 1940 se fue dada la invasión de Polonia, ocupación de Varsavia y norte de Bukovina, así como las repúblicas bálticas. Su ubicación fue en Polonia, Rumania, Estonia, Letonia y Lituania. La Alemania nazi y la Unión Soviética se dividían en Europa del Este según los términos del protocolo adicional secreto del Pacto Molotov-Ribbentrop y del Tratado Alemán-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. En 1939 hasta 1940 fue dada la Guerra de Invierno en Finlandia. La Unión Soviética es expulsada de la Sociedad de Naciones mientras conquista parte del territorio finlandés. En 1941 hasta 1945 fue dada la Gran Guerra Patria de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética y la Europa del Este fueron las ubicaciones. En un combate titánico contra la Alemania nazi, el Ejército Rojo vence a la Wehrmacht y se convierte en la fuerza de ocupación en Europa del Este. Desde 1941 hasta 1944 se fue dada la guerra con Finlandia, ubicación en Finlandia.
Las fuerzas soviéticas vencen a Finlandia anexándose mayor territorio y terminando con la alianza nazi finlandesa. En 1945 fue dada la Guerra del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, o más conocida como la Batalla del Manchuria. Fue dada en Manchuria. El Ejército Rojo lanzó una corta y efectiva campaña para expulsar a los japoneses de Asia continental. Los soviéticos se convierten en una fuerza de ocupación en Manchuria, Corea del Norte y las Islas Kuriles. Desde 1947 hasta 1991 se fue dada la Guerra Fría. Europa Occidental y los Estados Unidos frente al bloque del Este. Se utiliza con frecuencia la amenaza nuclear sin llegar a utilizarse en 1955. La Unión Soviética establece el Pacto de Varsovia en respuesta a la creación de la OTAN por Occidente en 1948. Desde 1948 hasta 1949 se dio el bloqueo de Berlín. Ubicación en Berlín. El primero de muchos enfrentamientos de la Guerra Fría se produce cuando la Unión Soviética cierra los accesos a Berlín desde occidente a occidente. Responde con el puente aéreo de Berlín y el bloqueo termina por suspenderse. En 1956, la Revolución Húngara, que fue dada en Hungría, el Ejército Rojo controla por la fuerza la revuelta anticomunista en Hungría, miles de víctimas tanto civiles como militares. En 1962, la crisis de los misiles de Cuba, que fue dada en Cuba. Otro enfrentamiento de la Guerra Fría ocurre cuando la Unión Soviética intenta instalar una base de misiles nucleares en Cuba. Los soviéticos aceptan retirar los misiles luego de un bloqueo naval a Cuba por parte de los Estados Unidos y del compromiso de los Estados Unidos de no invadir Cuba y de retirar misiles nucleares de Turquía. En 1968, la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia fue dada en Checoslovaquia. Invasión por parte del Pacto de Varsovia con fin de reprimir la Primavera de Praga. En 1969, un conflicto de la frontera chino-soviética. Un enfrentamiento ideológico entre la Unión Soviética y la República Popular China. Se transforma en varias ocasiones en enfrentamientos militares conclusos en la frontera entre ambos países. Desde 1979 hasta 1989 se da su último enfrentamiento, que es la intervención soviética en Afganistán. La Unión Soviética envía un contingente militar importante para instaurar un gobierno comunista local. 10 años más tarde, las tropas son retiradas sin un resultado positivo, en el cual los Estados Unidos financiaron a los mujahidines afganos. Los países que fueron comunistas son España y la Unión Soviética. China, Cuba, Vietnam, Laos y Corea del Norte siguen siendo comunistas. España formó un partido comunista el año 1921, que desde 1986 forma parte de la Izquierda Unida. China tiene 91.914.000 miembros en 2020. El Partido Comunista de Cuba fue fundado en 1965 por Fidel Castro. El Partido Comunista de Vietnam fue formado el 3 de febrero de 1930 por Ho Chi Minh. El movimiento comunista en Corea emergió como movimiento político a comienzos del siglo XX. Estados comunistas actuales. China desde 1949, Corea del Norte desde 1948, aunque oficialmente está con la doctrina Juche, retirando de su constitución referencias al comunismo. En 1942 y 2009, Cuba desde 1959, Laos desde 1975, Vietnam desde 1945, en Vietnam del Norte y 1975, del Sur, reunificación en 1976.